Barranca Bermeja, una ciudad hermosa, resiliente, sobreviviente a las terribles violencias que han azotado a Colombia durante décadas. Hoy, en este podcast de los audios de Cruz Escribiente, van a escuchar ustedes dos historias de terror increíbles, dos historias que nos van a poner los pelos de punta. Al final, escucharán también algunos testimonios de personas que dicen que se han enfrentado a lo imposible, que han visto una entidad que tiene un rostro terrible y que ataca a las personas hasta matarlas y hacerlas estrellar en un lugar que se llama El Centro, un corregimiento de Barranca Bermeja. Y van a escuchar una de las historias más complejas, la de El Niño de las Monjas. Una entidad o una persona real o un ser monstruoso que sobrevive entre las paredes, entre los cielos rasos, entre el drywall de un antiguo edificio de bareque. Un ser contrahecho deforme que huele a mortecino, a putriciento, que nos va a poner a todos los pelos de punta. Así que escuche hasta el final y póngase los cinturones de seguridad, porque vamos de caída libre rumbo al misterio. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a Barranca Bermeja. No sé ustedes en dónde se encuentren, no sé si estén ustedes en Nueva York, no sé si me escuchan desde Chile, desde España. Quiero contarles que en Colombia hay una ciudad construida del milagro, construida de un momento a otro, en una zona que era selvática, que era el Magdalena Medio, uno de los ríos más importantes de Colombia y de Sudamérica, un río que nace entre las montañas y que llega al Mar Caribe, al lado de Barranquilla y de Cartagena. Un río que fue durante muchos años el principal medio de transporte porque por ahí entraban los barcos, los champanes, los vapores que traían desde Europa a los inmigrantes y que también traían los pianos, la loza, todo lo que venía del viejo continente. Era el principal medio de comunicación del país durante casi 400 años. Y allí se construyó una ciudad que se llama Barranca Bermeja, que es hoy en día tiene más de 100.000 habitantes y además es el centro de producción petrolera del país, y ahí se construyó una gran refinería. Ahí se refina la mayoría de gasolina de Colombia, y eso hizo que viniera una violencia terrible en los años 90, en los años 2000. Masacres, asesinatos, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes asolaron la tierra. Niños, mujeres, ancianos murieron por las balas, y eso sí lo tengo que decir aquí de frente a ustedes en este podcast. Es uno de los lugares más hermosos, pero los que más ha sufrido de la violencia en este país llamado Colombia. No sé si ustedes de otro país, si es de Chile o Argentina. A mí me duele mucho lo que sucedió allí, pero allí también habita el misterio. Y a veces abrimos las puertas del misterio y encontramos historias aterradoras, historias que tienen a veces puntos en común con otras. Historias que se parecen a las que pueden suceder en Indonesia, en España, en Argentina. Pueden suceder en cualquier lugar del planeta, porque hablan de entidades, de seres que están en los límites de la realidad. De seres que incluso han inspirado películas, series, de criaturas que parece que surgen de las peores pesadillas. Hoy les voy a contar dos historias de Barranca Bermeja. La primera se las voy a narrar, y a mí me parece realmente espantosa. Me la contaron muchas personas de allí, barramejos y barramejas. Me la han contado muchos de los que han investigado esta zona. Me lo han contado muchos de los que conocen de las historias profundas de este lugar del país. Agárrense, como les digo siempre, porque la primera historia de esta noche se las voy a narrar yo, y es la historia del Niño de las Monjas. Si existe un lugar en donde se dice aparecen extrañas entidades o donde suceden cosas paranormales, son los hospitales.
Los hospitales son sitios en donde nacemos. Muchos nacemos en hospitales, yo nací en uno de ellos, tal vez usted también, pero también son sitios donde morimos. Tal vez allí, en una sala, entre médicos y enfermeras, vamos nosotros a desaparecer, vamos a dejar de existir. Por lo menos nuestra parte corporal, porque no sabemos si existe un espíritu, un alma, si existe una posibilidad de vivir más allá de la muerte. Muchos de estos hospitales, se dice, son lugares embrujados. Hay muchas historias. Recuerdo, por ejemplo, una, la que ya está aquí en otro podcast anterior, narrada por un mismo médico, un internista, y también me la han contado otros anestesiólogos durante este periplo, este terrible suceso que tuvimos todos y que hemos sobrevivido, que fue la pandemia. Y es que muchos de estos señores médicos me han contado que pasan cosas paranormales en las UCIs, en las unidades de cuidado intensivo, en estos lugares en donde a la gente la conectaban a ventiladores, y no solo a ventiladores, sino también a aparatos para sobrevivir, para tener oxígeno. Y dicen ellos que allí en las UCIs aparece un niño rojo, un niño con un saco de escarlata, que ven los que están moribundos, que le dicen: doctor, ayer vino un niño con un saco que brillaba, bermejo, colorado, y se me quedó mirando fijamente en un rincón a los ojos. Y al otro día, estos pacientes que siempre contaban cosas a los médicos, se cuentan cosas a los médicos de esta extraña aparición, fallecen, mueren. No sé ustedes, ¿qué piensan? Que se muera un paciente después de que ve esta criatura me recuerda a las parcas, ¿no? A estos seres que vienen supuestamente del más allá y que anuncian la muerte, como los cantos de los pájaros en algunos lugares del mundo, las mariamulatas, por ejemplo, en Cartagena de Indias, entre las murallas y los fuertes, dicen que cuando cantan muy cerca a las personas es que se van a ir, se van a morir, que van a fallecer. Y en Barranca Bermeja hubo por muchos años un hospital que era el Hospital San Rafael. Imaginen ustedes, un hospital construido con paredes de bareque, de barro, un hospital grande, con un patio en la mitad de una fuente, con habitaciones que eran lugares en donde estaban los que estaban enfermos, los que estaban sufriendo. Se dice que entre esos pasillos allí trabajaban enfermeras, médicos y monjas, porque eran las monjas carmelitas, las de la Orden del Carmelo, las que atendían principalmente a los enfermos, como parte de los votos que ellos llevan a cabo, de su misión, de lo que ellos pensaban o piensan como religiosos que debe ser el mundo. Y muchos de estos sacerdotes, monjas de órdenes se dedican a cuidar a los enfermos. Se dedicaron durante años a practicar incluso la medicina. Eran de los pocos que se acercaban a los leprosos, por ejemplo. Y se dice que en este hospital de San Rafael, en un tiempo, una de estas monjas quedó embarazada. Claro, somos seres humanos. La carne llama. Una de estas monjas tuvo sexo con alguien, se acostó con su amante y quedó embarazada. Y poco a poco su barriga fue creciendo. Las demás mujeres la vieron allí y la atendieron. Al comienzo preocupadas, luego guardaron en secreto durante todo el periodo de gestación de esta mujer. Hasta que nació el bebé. Pero se dice que cuando nació el bebé, la mamá, que era una monja, falleció. El parto fue terrible, el parto fue doloroso. Y entonces nació el niño. Era un varón, pero lo extraño es que tenía la columna, la espina torcida, y el rostro deforme, y el cabello completamente ensortijado, crespo, y todo el cuerpo peludo. Y esto realmente médicamente puede suceder, porque a veces en problemas genéticos nacen niños con cierto vello que demuestra que tienen un problema genético. Dice la historia popular que este bebé fue criado a escondidas por las monjas, que lo cuidaron, que le enseñaron a hablar, pero realmente cuando creció no era completamente su comportamiento normal, incluso era violento, incluso era agresivo,
y se portaba muy mal. Y claro, las monjas tenían que esconderlo de las miradas de los médicos, de los pacientes, y empezaron a tenerlo en una habitación escondido. Ahí le pasaban comidita debajo de las puertas, le pasaban su carnecita, su arrocito, y él no comía con cubiertos, sino con las manos, y hacía sonidos guturales, se quejaba. Era como una especie de ruido muy doloroso, o gritaba enloquecido y golpeaba las paredes. Y jugaba a veces con botellas y con jeringas de vidrio y andaba por todas partes, por todo el hospital, en pasillos secretos y sobre todo por el cielo raso, y fue creciendo y se quedó allí viviendo como el fantasma de la ópera, como una película que se llama El Niño, como estos niños salvajes, viviendo en el cielo raso del edificio. Las monjas al final se cansaron de darle comida porque él cogía sus excrementos y los botaba, y su cuerpo entonces olía terrible, olía a pútrido, olía a mortecino, vuelvo a decir, olía completamente hediondo, porque no se bañaba, porque su cagarruta quedaba en su trasero, porque nunca se aseaba, porque su cuerpo estaba lleno de pulgas y de piojos y se rascaba, porque su boca estaba completamente contrahecha, sus dientes para atrás, su nariz plana, sus ojos completamente arqueados y sus orejas puntiagudas como las de un duende. Andaba desnudo, se dice que todavía está allí, entre las ruinas del Hospital San Rafael. Ese hospital, después de mucho tiempo, ahí pasaron cosas muy trágicas. Ahora les voy a colocar la grabación de una noticia donde cuentan cómo allí llegó la violencia, y cuando le hacían atentados a las personas fueron muchas veces y remataron gente allí. Ese hospital después se convirtió en un proyecto que fue la Universidad de La Paz, una universidad que se creó para que no hubiera tanta guerra, tanta violencia en este lugar, en Barrancabermeja. Y muchos estudiantes hablaban de esta criatura que le llaman el niño de las monjas. Así lo bautizaron, el niño de las monjas. Un ser peludo que huele inmundo, cargado de garrapatas, de piojos, que huele como si fuese un muerto. Como cuando usted andaba por ahí por la calle, a veces olía a pútrido y miraba y había un perro engusanado, muerto, el cadáver. Así se dice que huele el niño de las monjas, y muchos estudiantes de la Universidad de La Paz, incluso 2 o 3 profesores, dicen que estando entre los salones escuchaban cómo por el cielo raso se movía algo o rasguñaban las paredes, como una película que se llama El Niño, precisamente, un ser que vive allí, entre las paredes, entre los techos, ya viejo, abandonado, peludo, grande. Incluso se dice que cuando estaba en la universidad la comida desaparecía, y más de uno de los guardas, de los vigilantes, dicen haberlo visto, y que realmente parece un ser humano, pero que se comporta como un animal, que ya no grita, pero que tiene los dientes podridos, que ya no gruñe, pero tiene los ojos lagañosos y sucios, que todavía huele muy mal, huele a muerte, y que ese ser falleció o desapareció cuando hace poco unas personas compraron las ruinas de ese Hospital San Rafael y tumbaron las paredes. Tal vez huyó, dicen, a los montes y a las selvas, pero hay casos así. En México se habla, por ejemplo, de la niña perro. En Chile existe el caso de la mujer gallina, una mujer que fue criada con una gran cantidad de problemas mentales en un gallinero y actuaba y se movía como las gallinas, en un caso terrible de abandono. ¿Puede haber existido el niño de las monjas? No lo sé, yo no puedo decir si existió o no el niño de las monjas. Lo cierto es que médicos, enfermeras, estudiantes y guardas de seguridad de la estructura del Hospital San Rafael de Barrancabermeja dicen que lo escucharon, que lo olieron o que vieron su terrible figura. No tengo ni idea, pero eso dicen ellos que lo vieron, y les creo, como les creo a ustedes todo lo que les haya pasado. Ese hospital hoy en día pues está en ruinas, y allí pasaron cosas terribles, como esta noticia que van a escuchar a continuación, donde se cuenta
cómo el gobierno colombiano tuvo que indemnizar a un grupo de personas porque dentro del hospital mataron, en el hospital mataron a varias personas. El Estado condenó al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y al Hospital San Rafael de Barranca Bermeja, hoy en liquidación por la muerte de un hombre que fue asesinado en ese centro hospitalario al que ingresó tras un atentado en su contra. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 1996 cuando dos hombres armados dispararon en varias ocasiones al paciente que se encontraba internado en el hospital, ocasionándole la muerte de inmediato. La familia de la víctima demandó al centro hospitalario al considerar que existió negligencia por parte de los vigilantes de la institución médica al permitir que entraran personas armadas en horas que no eran de visitas. Una noticia terrible que muestra las cosas horrendas que sucedieron y que espero nunca vuelvan a suceder en nuestro país, en Colombia. Si usted es extranjero, pues seguramente habrá escuchado noticias así. Una noticia sucedía hace más de 9 años por un canal que se llama Noticias Barranca Bermeja. Pero no solo en este hospital se dice aparece este ser horrendo, el niño de las monjas. La historia que viene a continuación tiene testimonios y habla de una extraña y aterradora enfermera fantasma. Los años 40 en Colombia fueron años de violencia, pero también de crecimiento económico. Ecopetrol, una empresa colombiana, la más grande del país en este momento, creció de manera desmesurada. Cantidad de obreros llegaron a Barranca Bermeja y construyeron con su sudor y con su esfuerzo la refinería más grande del país. Se dice que en un lugar llamado El Centro y en varios puestos y en varios pozos petroleros llegaban también médicos, misiones médicas, y entre esas llegó a finales de los años 40 una mujer norteamericana, una mujer devota que ayudaba y que cuidaba a sus pacientes, que llegaba donde los más humildes o los más ricos y que se dedicaba a ellos así muriesen, así estuviesen muy mal, y que siempre intentaba que sobrevivieran, que era completamente profesional, que sabía colocar inyecciones, que curaba las llagas más purulentas, más llenas de materia, más infectadas, con amor, con cariño, y que vendaba a los que estaban completamente engusanados por accidentes, que corrigía los huesos. Era una mujer muy, muy apreciada por todos, pero un día alguien la atacó. Cuando ella estaba saliendo de allí con su traje, fue atacada. Lo que nunca debería suceder, fue asesinada. Fue asesinada y descuartizada. Y lo que sucedió después es un poco más aterrador. Lo que dicen es que a partir de entonces, en el lugar donde quedó su cuerpo, empezó a aparecer, empezó a manifestarse. Los camioneros, los conductores de bus pasaban por allí y veían una silueta blanca, una enfermera, cuyo rostro era aterrador, era huesudo, era como un cráneo, y que muchas veces se dedicaba a atacarlos, como si quisiera vengarse, como si supiera quiénes eran los que le habían hecho daño. Escuchemos el testimonio de Ramiro Bautista, un pensionado del centro, allí en Ecopetrol, en la zona de Barranca Bermeja, que nos cuenta parte de esa historia aterradora. En algunas ocasiones entraba en el club de golf, al campo de golf, caminaba y regresaba, pero tenía la particularidad de que ella no, lo uno, que no hablaba casi el español, y lo otro, que ella era, los americanos eran muy discretos, ellos no se juntaban con nadie, pues por su posición que tenían, no se juntaban con nadie, entonces ella siempre la veían caminando, era sola. A los enfermeros que tenían que atender bien al paciente, a los pacientes les exigía que tenían que tomarse sus medicamentos, estar lo que era, ella era muy drástica. Esta noche, después de su caminata, ella no apareció en el campamento. Antiguamente había una vía que iba del centro al campo 16 o al campo de Colorado y pasaba por intermedio del hospital, el barrio directivo, y salía al campo 16.
Antes del campo 16 había un pozo, una carretera, ahí había un pozo que había una torre y ahí había un depósito de chatarra que tenía la troco. Como a los 3 o 4 días de haberse desapareció la enfermera, alguien pasó por allá, vio los chulos, los goleros, los vio y se acercó allá al sitio con la suerte de que vio fue un cuerpo de una persona, toda desgarrada. Se veía que posiblemente fue estrangulada, violada y estrangulada. Luego de lo que nos cuenta aquí este pensionado, ella fue llevada, su cuerpo fue llevado a su país, a Holanda, y dicen que desde entonces empezó a suceder la aparición de que esta mujer empezó a aparecer, que su espíritu, clamando justicia, que su espíritu surgió entre las sombras, entre las carreteras, y atacaba. Se dice que atacó a aquellos que no hicieron nada para ayudarla, a esta mujer que era tan buena. No sé si sea real, no sé si sea real esto, pero sí pone de manifiesto que la violencia, el horror es la violencia, el terror es la violencia. Nadie merece ser asesinado ni ultrajado, nadie. Aún así, siguen existiendo muchas historias de la aparición, de esta aparición en Barranca Bermeja. Vamos a escuchar la voz ahora de otro testimonio que nos va a contar cómo supuestamente aparece este ser, cómo surge en medio de la noche y ataca a los hombres que supuestamente son malvados. Escuchen ustedes a William Eguía Sánchez, profesor de artes, investigador de Barranca Bermeja. 25 dicen que aparece volteando la curva esa que hay antes de llegar al aeropuerto. El conductor la recoge, ella le coquetea. Si él se pasa de calidad, muestra su otro rostro, que es un esqueleto, y los golpea hasta hacerlo chocar y quitarle la vida. Una historia que se repite y se repite generación tras generación, que está en otros lugares del mundo. El espectro, el fantasma de una mujer que ataca a aquellos hombres que en parte son similares a quienes le hicieron daño. Aún hoy en día, en el año 2022, todavía muchos mototaxistas dicen que van manejando por allí, por esa carretera, y que de repente entre las brumas ven que surge ese ser, esa criatura, eso que está ahí, eso que los aguarda y que acecha desde otra realidad, que está listo para impartir justicia, como si cargara consigo una espada de Damocles, lista, precisa, aplicada para abrir en dos estas personas y hacerlos estrellar. Y dicen que en esta zona las motos se incrustan contra los árboles, que los frenos se pierden y que la gente se desnuca, queda aplastada y sus brazos y sus piernas a veces se desprenden por los aires. De la misma forma que murió esta pobre mujer, atacada por un desgraciado, por alguien que nunca recibió castigo de parte de la ley, pero que tal vez en el más allá debe estar atormentado en el más profundo de los avernos y los infiernos. Llegamos al final de este podcast y hoy les he contado dos historias. La historia pues del niño de las monjas y la historia de Barranca Bermeja, de la curva del aeropuerto, de la enfermera fantasma, de la gringa fantasma también le dicen, que ataca pues a los hombres impíos, aquellos que actúan mal. No sé si son reales, no sé qué tanto hay de leyenda y qué tanto hay de realidad. Lo cierto es que muchos creen que existen. Lo cierto es que muchos afirman haber visto tanto al niño de las monjas como a la enfermera fantasma. Lo cierto es que tal vez entre las sombras de nuestra mente, entre los laberintos de las culpas colectivas, emergen aquellos espectros que se funden con remordimientos de las malas acciones de todos nosotros. Sin embargo, le quiero dejar a usted un último mensaje. Si llegó hasta acá, gracias, denos like. Gracias por estar aquí. Gracias a usted yo narro estas historias, investigo estas historias. Usted
es la razón por la cual yo trabajo. Usted es la razón por la cual yo me esfuerzo. Usted está vivo. Usted no es un espectro. Usted merece todo. Vamos para adelante. Yo a usted, así esté en la distancia y no nos hayamos visto, lo quiero mucho. Y todo problema que usted tenga, todo conflicto, tiene solución. Y si no tiene solución, entonces ya no es un problema, es una realidad que hay que afrontar. Usted está vivo y usted va a lograr lo que usted ama. Y yo de aquí le envío todo mi corazón, todo mi amor. Gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente.